en cuanto les contemos las principales noticias que nos trae el día de hoy. José María Aznar anuncia medidas urgentes para reducir las listas de espera. 13 de los 64 hospitales del Insalud ampliarán su actividad quirúrgica. Se aumentarán las operaciones en jornada de mañana en 5 hospitales y por la tarde en otros 8. Se mejorará la dotación de equipos y recursos humanos, se ampliarán las unidades de reanimación y cuando los hospitales públicos no puedan operar a los pacientes, se les desviará a centros concertados. Para los enfermos de corazón, el límite de espera no sobrepasará los 2 meses. Y entre tanto, la víctima número 26 de las mujeres asesinadas por su pareja en lo que va de año en nuestro país ha sido Concepción Escalona María, de 32 años. Murió ayer de un hachazo que le propinó su novio, un ex miembro de la Guardia Real, en el aparcamiento de un hipermercado madrileño. La hija de ambos, de 8 años, perdió parte de un dedo al intentar defender a su madre. Según un estudio que acaba de publicar UNICEF, 1 de cada 2 mujeres en el mundo es víctima de malos tratos. Esta organización aboga por promulgar leyes eficaces que acaben con esta lacra. Llenar el depósito de gasolina puede convertirse en una tarea casi imposible. Los empresarios de gasolineras deciden hoy si se suman a las protestas de consumidores y usuarios que han convocado movilizaciones los últimos domingos de cada mes por la subida del carburante. Dicen los empresarios que se puede abaratar la gasolina eliminando el IVA del precio final del producto y que es imprescindible que haya más distribuidores. También los agricultores, que piden una rebaja en el precio del gasóleo, anuncian un verano caliente con colapsos en las principales carreteras españolas. Y esa cita de la que les hablaba, José María Aznar retoma hoy el diálogo social con empresarios y sindicatos. Su objetivo es adaptar el mercado laboral a las nuevas necesidades del país y contribuir a la estabilidad del empleo, reduciendo la temporalidad y la precariedad. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, uno de los que visitará esta tarde la Moncloa, ha reprochado al Ejecutivo que no aproveche la bonanza económica para reducir la jornada laboral, lo que multiplicaría la creación de empleo. Señor Méndez, ¿he oído usted que se reía mientras estaba yo leyendo esto o no? ¿O me ha parecido? No, en absoluto. No. Estábamos sonriendo porque ha salido una imagen mía y tenía una camisa de estas de cuadros y creo que eso hace moaré, que no sé exactamente qué quiere decir, pero por lo visto debe ser algo muy reprochable en términos televisivos, ¿no? Bueno, usted es un experto en técnicas televisivas. Consuelo Álvarez de Toledo. Buenos días, en realidad nos estábamos riendo de la cara de malas pulgas que tenía en esa imagen. Ah, bien. Digo, a lo mejor es que eso de que diga el presidente del gobierno que su objetivo es adaptar el mercado laboral a de la tecnología audiovisual. ¿Has visto? Es una cosa así. Aquí los que nos quedamos viejas somos nosotras. Germaña, que buenos días. Muy buenos días. Y Natividad Preciado. Hola, buenos días, Isabel. Muy buenas. Pues díganos, señor Méndez, ¿con qué agenda se dispone usted a visitar la Moncloa esta tarde? Bueno, nosotros, las organizaciones sindicales, vamos en primer lugar con una predisposición muy abierta a avanzar en la vía del diálogo y con unos objetivos muy claros y además muy identificados ante los trabajadores y ante la opinión pública. Queremos avanzar seriamente hacia el pleno empleo, queremos resolver los problemas de siniestralidad laboral, de precariedad laboral que existe en nuestro país y queremos mejorar la protección social. Nos parece que en esta etapa de crecimiento económico tan importante y tan positiva, pues no es concebible el hecho de que haya más de la mitad de los trabajadores en paro sin protección por desempleo, y queremos hablar de la protección por desempleo. Y no es concebible que haya decenas de miles de trabajadores mayores de 52 años que son expulsados del mercado laboral y con unas carreras de cotización en la seguridad social amplias, al final están condenados por una serie de mecanismos de recorte a unas pensiones mínimas. Y luego queremos también hablar de la unidad del mercado laboral. Consideramos que debemos discutir en profundidad la recuperación de un servicio básico, estatal, de empleo, para que se garantice la igualdad de oportunidades, el trasvase de la información respecto a las demandas de empleo en el conjunto de nuestro país y evitar, por lo tanto, los estrangulamientos que existen en este momento, por los cuales hay veces que para algunos trabajadores es más fácil enterarse de una oferta de empleo en Londres que enterarse de una oferta de empleo en el País Vasco, en Cataluña, ¿no? Eso parece un poco incomprensible, ¿no? Pero se supone que el INEM es un organismo nacional, ¿no? Que no sí, es un organismo nacional, pero se ha producido un traspase de competencias de las políticas activas de empleo, a mi juicio bastante desordenado, sin tener una idea clara de cuál debe ser el marco estatal del servicio básico de empleo, y eso pues ha deteriorado
el papel del INEM, y lo que queremos es precisamente recuperar el papel de la Agencia Pública de Empleo para todo el Estado, ¿no? Compatibilizándolo con las competencias de las comunidades autónomas, pero, hombre, asegurando de que hay efectivamente canales de información para todo el Estado, para que haya acceso por parte de todos los trabajadores a las demandas de empleo que se produzcan en cualquier comunidad autónoma y que se tenga acceso desde cualquier comunidad autónoma. En la era de Internet parece mentira que se produzcan estas situaciones de estrangulamiento en la información sobre las demandas del mercado laboral. De todos modos, parece que hay algo lamentablemente inevitable, que es el abaratamiento del despido, y no sé qué se va a poder hacer con eso, porque supongo que además se va a hacer lo que se acuerde en la Comunidad Europea, lo que se acuerde en Bruselas. Casi más que ir a la Moncloa habría que ir a Bruselas todo el tiempo a protestar, ¿no? Porque las cosas están hechas. Bueno, en relación con este tema, nosotros sí que consideramos que las cosas están hechas y que no se deben de tocar. Nosotros abordamos una negociación complicada en el año 1996, llegamos a un acuerdo con la patronal, modificamos el marco legal de la contratación indefinida, diseñamos un nuevo contrato indefinido, adaptamos las garantías jurídicas y las condiciones económicas en caso de rescisión de ese contrato, y eso funciona. Pues yo diría que muy bien. ¿Por qué me voy a autolimitar? Funciona muy bien. En los 2 años y medio de vigencia, poco más de 2 años y medio de vigencia de ese contrato, pues casi hemos triplicado el volumen de contratación indefinida en nuestro país. En estos 5 últimos años, hasta el 31 de diciembre del 99, pues hay 2 etapas perfectamente diferenciadas. Los 2 años y medio iniciales, hasta que se puso en marcha el acuerdo que firmamos, en esos 2 años y medio se generaron en torno a 800.000 contratos indefinidos. A partir de la firma del acuerdo se generaron en torno a 2 millones de contratos indefinidos. Casi se ha triplicado, como decía anteriormente. Por lo tanto, eso funciona bien. Y nosotros, por lo tanto, no queremos hablar de algo que funciona bien, porque cada vez que se manosea algo que funciona bien, se acaba deteriorando. Tenemos que discutir qué ocurre con la temporalidad en el empleo. Y en ese sentido es donde tenemos que hacer un esfuerzo para buscar medidas que nos permitan reducir la temporalidad en el empleo. Medidas que tienen que afectar a las administraciones públicas. En las administraciones públicas pues ha subido la precariedad laboral desde en torno al 15% al 19% en estos años, y también pues lógicamente reducir la precariedad laboral en las actividades privadas, las actividades económicas y laborales privadas, donde ha reducido en torno a 3 puntos la precariedad, pero claro, estamos todavía por encima del 30%. Nosotros queremos discutir de eso y tenemos medidas que no le gustan a la patronal, por cierto, pero las queremos poner encima de la mesa, queremos discutir sobre ellas, pero no queremos discutir del abaratamiento, de un hipotético abaratamiento del despido, porque ese no es el problema. Yo os puedo comentar que en este momento hay una polémica respecto a la evolución, por ejemplo, de los salarios, de los costos laborales y tal, ¿no? En Italia, pues hay una escandalera montada en relación con este tema, porque se han deteriorado los salarios y tal, y están todos muy preocupados, porque están los penúltimos por la cola en cuanto a lo que es la mejora de los salarios. Los últimos somos nosotros. Digamos que el factor competitivo de la economía española sigue basándose sobre todo y fundamentalmente en los costos laborales. Casi prácticamente en exclusiva es el único factor de competencia. Pues vamos a trabajar en otro camino, vamos a abrir otros senderos, vamos a hablar de nuevas tecnologías, de mejora de la cualificación profesional, vamos a hablar de cómo se organiza el trabajo con participación de los trabajadores de manera tal que se pueda mejorar la competitividad de nuestras empresas. Vamos a hablar de otras cosas, pero vamos a dejar en paz el despido. La patronal no quiere hablar de otras cosas y quiere hablar de eso, claro. Hombre, yo creo que la patronal debía de intentar abandonar ciertas inercias y asumir un modelo de competir distinto, probablemente asociado a un envite de la propia cualificación empresarial, pues muy serio. Pero yo creo que ese es el camino. Aquí el camino del abaratamiento del costo del factor trabajo es un camino que está condenado a medio plazo al fracaso. Nosotros no somos un país en vías de desarrollo, somos un país desarrollado. Somos un país, bueno, pues está dentro del paquete de los países más dinámicos en este momento, pues de la sociedad occidental, del mundo.
Y, hombre, debemos trabajar con esa lógica, no podemos trabajar con la lógica pues que puede haber en los países en vías de desarrollo. Señor, yo quería plantearle dos cosas respecto a lo que ha salido hasta el momento en la conversación. Una sobre la temporalidad en el empleo que ustedes quieren combatir, según ha dicho. Y a mí me da la impresión a veces de que también es una de esas cosas inevitables con la que no se puede luchar. Es decir, que en la sociedad en la que vivimos cada vez habrá más empleos que son temporales, precisamente por ese mundo de la sociedad, de las nuevas tecnologías, etcétera, y cada vez habrá más empleos que sean parciales. Y eso es una cuestión a la que a lo parcial hay que darle soluciones que yo creo que son insuficientes en España, y a lo temporal yo creo que hay que ir acostumbrándose. Y en este otro asunto que usted plantea del abaratamiento del empleo y del factor de competencia que supone el empleo, pues por un lado eso a mí me parece que es cierto, pero por otro yo le quería preguntar si usted considera, como tantas veces oímos, que en un país como España, con un alto índice de crecimiento, que es el que está propiciando que haya ese aumento de empleos, etcétera, pero que tiene también una serie de riesgos, como pueden ser los inflacionarios, es necesario, como lo dicen no solamente el gobierno o la patronal, sino incluso el comisario Solbes, socialista de la Comisión Europea, de que los salarios no pueden subir por encima de la inflación que tenemos en este momento, que tiene que ser unas subidas inferiores a la inflación para poder mantener esos niveles de crecimiento y reducir en lo posible la inflación. Bueno, si me permite voy a hacer dos partes en la reflexión para intentar, bueno, pues plantearme las interrogantes que usted comenta. En primer lugar, no es cierto que haya que tratar a la temporalidad en el empleo como una maldición bíblica del mundo actual, ni muchísimo menos. La temporalidad en el empleo en España prácticamente triplica el promedio de la Unión Europea. Y además, cuando se dice la temporalidad en el empleo en España tiene como relación directa el hecho de que hay actividades muy potentes en términos de creación de empleo de carácter estacional, como por ejemplo el turismo. Cuando uno analiza los 60 sectores en los que se puede dividir el mercado laboral español y compara esos 60 sectores con los 60 sectores de los países de la Unión Europea, te encuentras que en el 90% de los casos superamos la media de precariedad de la Unión Europea, y en el 75 la superamos en 10 puntos, bueno, digamos, la rebasamos ampliamente. No tiene sentido. Hay actividades que son estacionales, pero hay otras actividades que son de carácter estructural donde se está abusando de la contratación temporal. ¿Y cuál es la causa entonces? Pues la causa es que se está abusando de la contratación temporal, que creo que hay un modelo de competencia en las empresas españolas propio de, digamos, de un complejo de inferioridad de las empresas españolas, propio de un país en vías de desarrollo, que quiere hacer incidir sobre todo y fundamentalmente su competitividad en el costo del factor trabajo. Y eso es lo que a mi juicio hay que resolver. Usted ha hecho un comentario que me parece muy interesante, que es el del contrato a tiempo parcial. Nosotros diseñamos con el gobierno un nuevo contrato a tiempo parcial que es absolutamente respetuoso, encaja perfectamente en la directiva sobre contrato a tiempo parcial de la Unión Europea. Se dice que no funciona. Funciona insuficientemente. En cualquier cosa funciona mejor que el contrato a tiempo parcial que había anteriormente, que estaba absolutamente desregulado. Absolutamente desregulado. Discriminaba a los trabajadores en tiempo parcial respecto a sus derechos. Era pues una jungla en términos de desregulación de la ordenación de la jornada laboral. El nuevo contrato a tiempo parcial pues es respetuoso con los derechos pasivos de los trabajadores a tiempo parcial, tiene una ordenación adecuada de la jornada y se está utilizando más por los empresarios. Tengo aquí un dato muy interesante. El porcentaje de contratos indefinidos a tiempo parcial sobre el total de contratos a tiempo parcial hasta el 98 era el 6,2. A partir del 1 de enero del 99, que es cuando entra en vigor el nuevo contrato a tiempo parcial, ha pasado al 10,4. Digamos que la contratación indefinida a tiempo parcial es superior en porcentaje a la contratación indefinida completa. Digamos, está funcionando de manera suficiente, pero está funcionando mejor que el anterior, que estaba mucho más desregulado. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una temporalidad en el empleo tan escandalosa en España que los empresarios se tiran a la más fácil. Se tiran a la precariedad laboral
del contrato temporal y no utilizan el contrato a tiempo parcial. Hasta que no arreglemos el problema de la temporalidad, de la precariedad laboral en los contratos a tiempo completo, no avanzaremos suficientemente en la utilización del contrato a tiempo parcial de carácter indefinido, para que quede claro. ¿Y cómo piensan arreglarlo? ¿Qué propuestas concretas van a poner sobre la mesa para resolver ese problema? Nosotros tenemos una propuesta concreta, muy discutida por los empresarios, y nosotros consideramos que debían de analizarla y acogerla, por lo menos sin prejuicios, ¿no? Que es la de equiparar el contrato temporal en costos al contrato indefinido. Es decir, establecer una indemnización económica para el contrato temporal de manera tal que el hecho en sí de la flexibilidad intrínseca que tiene un contrato temporal, pues no se añada el factor de atracción añadido de que es más barato también en costos indemnizatorios. No estamos hablando de ninguna cosa, digamos, disparatada, ni muchísimo menos. En los convenios colectivos ya se está imponiendo. Por ejemplo, en el convenio intertextil pues se ha implantado esta fórmula porque, entre otras cosas, sirve para evitar competencias desleales entre las empresas que tienen plantillas fijas y empresas que pretenden, porque son de nueva planta, utilizar la contratación temporal. Bueno, esa es una propuesta, la vamos a poner encima de la mesa. La patronal pues ya nos ha respondido pues de una manera muy rotunda de que no está dispuesta a abordar la discusión así, pero si se dice, ¿tienen las organizaciones sindicales propuestas para intentar reducir la contratación temporal? Yo digo, sí, ahí la tengo, vamos a discutirla. Y luego, si me permitís, voy a hablar del tema de los salarios, de la inflación y tal. Hombre, aquí ya tenemos bastante experiencia respecto a la inflación y su vinculación a los salarios. En el año 1998, los salarios de los trabajadores españoles ganaron poder adquisitivo. En el año 1998, la previsión de inflación del gobierno fue superior a la inflación final. La inflación final fue el 1,4, me parece recordar que el gobierno habló del 1,8 al principio del año 98. Se vio perfectamente cómo se puede ganar poder de compra y baja la inflación. En el año 1999, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que la inflación final ha sido mayor que la inflación prevista por el gobierno, es conocido, y España ha sido el único país de la Unión Europea donde los trabajadores han perdido poder adquisitivo, en el año 1999. Digamos, ha subido la inflación y hemos perdido poder adquisitivo. Pongo el primer ejemplo y pongo el segundo ejemplo, el del 98 y el del 99, para poner de manifiesto que las causas de la inflación, pues ya hay que buscarlas en otro ángulo, no en el ángulo de los salarios, que es lo fácil. Entre otras cosas, también quiero decir que uno pertenezca o deje de pertenecer o haya pertenecido a un gobierno socialista tampoco, digamos, es un marchamo absolutamente, digamos, una certificación de que, bueno, se tiene la vara de la verdad o del rigor y del progreso, ni muchísimo menos. Por Solves. Sí, lo digo por Solves, que me plantea Solves que creo que es una persona muy respetable y además ha sido un ministro de Economía eficaz, pero bueno, que tampoco puede ser una referencia ni... Bueno, ¿qué ocurre? Que en ese sentido pues tenemos que mirar lo que pasa con el precio de los carburantes, tenemos que mirar los estrangulamientos que tiene la economía española. El gobierno tendría que revisar con seriedad qué efectos tiene su política de liberalizaciones. Por ejemplo, ahora ha anunciado que pretende liberalizar los horarios comerciales, es decir, permitir que se abran más domingos de los 8, en algunas comunidades autónomas son más de 8, que pues eso es lo que le iba a preguntar, señor Méndez, sí, perdone que le interrumpa. Es que eso, la unidad de mercado laboral tiene también que ver algo con la unidad de mercado comercial, sí, en el sentido de que se plantea las relaciones económicas, una revisión, en cierto modo, de un desmadre que es producto a lo mejor bueno, pues de una puesta en marcha del Estado de las Autonomías y de transferencias de competencias. Y yo quería que me hablara también de lo de la unidad de mercado laboral. Ahora simplemente quiero terminar en este sentido. Por ejemplo, esa medida, ¿qué va a provocar? Con plena seguridad, una concentración en torno a las grandes superficies. Con plena seguridad. Pues eso es lo que demuestra la experiencia. Es decir, se pretende liberalizar y se consigue el efecto contrario de lo que se pretende. Con esa medida lo que se va a producir es una modificación en la distribución de la demanda en beneficio de las grandes superficies. Pero yo creo que tiene que revisar el gobierno la política de liberalizaciones que hasta este momento se puede calificar de fracaso. Y luego, por último, y ya no me voy a volver a extender
No, porque si no le llamaría al orden, señor Méndez. Por último, yo creo que en este momento, en España, debíamos de preocuparnos más de aprovechar el volumen del crecimiento económico por encima del 4%, para resolver nuestros problemas de paro, que siguen siendo unos problemas muy serios, más que estar obsesionados por el hipotético recalentamiento de la economía. Creo que debemos de poner más énfasis en aprovechar mejor el crecimiento económico que en estar pues un poco atemorizados respecto al recalentamiento de la economía. No, sobre las apertura de grandes superficies, es posible que se produzca ese efecto, pero al ciudadano de a pie le van a facilitar mucho la vida, ¿no? Porque cada vez somos más las personas que es que no podemos ir a hacer compras entre semana. Bueno, no tenemos tiempo. Hay una encuesta en ese sentido en la que se dice perfectamente y claramente que la mayoría de los ciudadanos españoles, la mayoría, pues no consideran que eso sea una prioridad. Tú es que eres una minoría, Isabel. Ya. Sí, yo creo que sí, una minoría privilegiada. Pues yo alguna vez que he ido sí, privilegiadísima, ya le digo que no tengo tiempo de ir a hacer una compra entre semana de lunes a viernes, fíjese usted qué privilegio, la cantidad de horas que trabajo. Pero yo alguna vez que he ido a alguna gran superficie un domingo, porque estaban hasta la bandera de gente. O sea que yo no sé si es una prioridad o no, pero la gente lo utiliza. Y el viernes por la tarde también. Y el sábado por la mañana. Claro. En fin, sí. En cuanto a superficies, yo creo que pueden convivir las pequeñas, las medianas y las grandes. De todas formas, y dejo lo de la unidad de mercado laboral para más adelante si quiere, pero es que usted está hablando de las contrapartidas que le tienen que ofrecer desde el sector empresarial e incluso desde el gobierno. En una negociación siempre hay un toma y daca y supongo que los sindicatos tienen que tener previsto que van a tener que entregar alguna prenda en aras de ese diálogo social y del pleno empleo, que parece que es el objetivo que se marcan ustedes, las tres partes, es decir, gobierno, empresarios y sindicatos. ¿Qué es lo que podrían dar los trabajadores? ¿Qué margen queda de negociación? ¿Qué es lo que pueden ustedes ceder? ¿Tiene usted pensado algo que pueda poner encima de la mesa como prenda? Sí, ya le estoy... ¿O no tiene nada? Pues es que los trabajadores lo aportan casi todo. Lo aportan casi todo. El gran factor de competitividad de la economía española son los salarios. Los trabajadores son los que padecen los accidentes laborales. Nosotros representamos a los trabajadores. Los trabajadores son los que en este momento tienen una deficiente protección por desempleo. Sí, lo que creo es que hay que intentar avanzar y redistribuir pues esta situación de crecimiento económico. O sea que al presidente del gobierno se le va a decir esta tarde, por nuestra parte no podemos hacer más. No, pero si es que yo lo que considero es que el presidente del gobierno debe de ser consciente de que hay unos niveles de desigualdad, unos niveles de paro, unos niveles de retribuciones salariales que son todavía claramente insuficientes. Digamos, si las contrapartidas de los trabajadores están puestas encima de la mesa por adelantado. Si eso es lo que hay que resolver. Me parece que la técnica tradicional de un convenio colectivo no se debe aplicar en una negociación de estas características, que es una negociación más profunda, donde tenemos que buscar vectores a compartir por los empresarios, por los sindicatos, por las administraciones, por el gobierno, para avanzar hacia la convergencia real, que para nosotros es la convergencia social con Europa. Señor Méndez, hablando de temporalidad, ¿ustedes están satisfechos con la actual ley que regula las empresas de trabajo temporal después de la modificación o creen que hay que reformarla nuevamente? Nosotros consideramos que hay que seguir avanzando en la reforma de la ley de empresas de trabajo temporal. Pero bueno, en este momento tenemos una buena referencia, todavía insuficiente, pero una buena referencia con la ley actual. De lo que se trata es que se cumpla y no se le busquen interpretaciones que falseen pues los objetivos de la ley, por ejemplo. En este momento hay una polémica respecto a lo que significa equiparación salarial. Nosotros defendemos la igualdad de trato entre el trabajador de la ETT y los trabajadores de la empresa a donde el trabajador de la ETT va en misión. Bueno, pues hay una interpretación, a mi juicio errónea, de la administración laboral, de la que se están aprovechando las empresas de trabajo temporal, donde establecen una diferenciación en la composición o estructura de la retribución, en lo que es el salario y lo que son complementos, etcétera. Nosotros consideramos que lo primero que hay que hacer es aplicar correctamente la ley y asegurar la igualdad de trato. Y luego hay que seguir avanzando, de manera tal que las diferencias pues sean esas, de que el trabajador no está en la empresa donde está trabajando, pertenece a una empresa de trabajo temporal, pero en todo lo demás las condiciones deben ser las mismas. Y no son. Y no lo son.
De todos modos, a mí me asombra ver lo que hemos avanzado en cuestión de diálogo social, que se llama, porque le veo a usted de un pacífico y de entrada diciendo a ver si lo comprenden, a ver si lo entienden. En fin, ha cambiado mucho la situación desde los gobiernos socialistas ahora. Es verdaderamente asombroso, ¿no? No ha salido la palabra movilización y llevamos casi media hora hablando. No está ni en el horizonte, presión, ¿no? ni Bueno, movilización. las cosas tocan cuando tocan. Las cosas tocan cuando tocan. Nosotros no somos partidarios de tocar los tambores de guerra cuando, bueno, pues hay que empezar a abrir un proceso de negociación, ¿no? Pero yo creo que de una organización como la Unión General de Trabajadores eso es lo que menos debe de sorprender, ¿no? A mí me gusta siempre recordar que nosotros... Recuerdo yo la ley de pensiones y cosas parecidas. Pero somos también la organización que ha negociado y acordado con todos los gobiernos, con todos los gobiernos. Ayer tuvimos un homenaje al compañero Nicolás Redondo y yo recordaba algo que se le regatea a la Unión General de Trabajadores y se le regatea a Nicolás Redondo. El gran impulso de modernización de las relaciones laborales y de democratización de las relaciones laborales lo dio sobre todo y fundamentalmente la Unión General de Trabajadores a principios de los años 80, ¿no? Digamos que eso forma parte de nuestras señas de identidad más profundas y más acreditadas. Ahora también tengo que manifestar que cuando llegue el otoño, pues ya veremos qué es lo que pasa. Pero déjame que le plantee una maldad respecto a este asunto, porque no se le ocultará a usted que hay mucha gente que comenta que ustedes de alguna forma están atrapados, que todo el manejo del dinero de los fondos para formación, que se convierte en una cuestión con el dinero público de financiación sindical, etcétera, es una forma de tenerles atrapados, no sé si tanto por los gobiernos, pero sí por los presupuestos generales del Estado. Y que buena parte de este talante negociador, porque todo el mundo está convencido de que se acabará llegando a un acuerdo como lo ha habido en el pasado, tiene en parte esta contrapartida de que todo ese dinero manejado entre sindicatos y patronal es una forma de tenerles atrapados a unos y a otros. Bueno, eso no es una maldad tal y como usted lo reproduce, ¿no? Eso es una tontería. Lo que se dice es una burda tontería. Como le hemos dicho que estaba pacífico. Por una razón muy sencilla, ¿no? Por una razón muy sencilla. Porque precisamente la experiencia que en este país hay desde el año 1992, los acuerdos de formación continua provienen del año 1992, son una experiencia que se está observando con interés y atención en el resto de los países de la Unión Europea, porque es un modelo de cogestión de fondos que son de los trabajadores y también de los empresarios, según versión de los empresarios, que son los fondos de formación profesional, que en origen son de cotizaciones sociales, aplicarlos a la formación continua en los planes que definen los sindicatos y las patronales, de manera absolutamente descentralizada. Precisamente esta es una de las experiencias singulares de España que se están observando con mayor interés en otros países de la Unión Europea. Que sería un dinero público sin control público. Perdón, en el gasto. Es un dinero que tiene control del Tribunal de Cuentas, de la Intervención General del Estado, los controles propios de la Forcem, los controles del INEM. Son dineros que en un origen estaban gestionados directamente o depositados en la Forcem. Ahora están depositados en el INEM. Pero son dineros públicos que proceden, no lo perdamos de vista, de las cotizaciones de los trabajadores para la formación profesional. No son dineros de la Unión Europea, no son dineros que provienen de los presupuestos generales del Estado vía ingresos de impuestos, son de cotizaciones sociales. Por eso decía que me parece que más que una maldad, es una tontería lo que se plantea, ¿no? Esa experiencia es una experiencia muy positiva que yo creo que además debemos de seguir. Pero es una tontería, voy a romper una lanza en favor de Germán. Es una tontería que se oye mucho, ¿eh? Yo no lo digo por Germán, él lo que ha hecho ha sido reproducir pues una opinión, una reflexión, que no lo sé si él la comparte, así no lo ha dicho. No, yo lo que se lo planteaba, pero se reproduce también a nivel del tema que hablamos de la unidad de mercado, porque buena parte de los problemas, por ejemplo, de la STV o del AVE en el País Vasco es no querer perder el control de un dinero que llega por ese conducto y que con una unidad de mercado
entraría el control lo tendría en Comisiones Obreras o UGT, y ellos lo quieren tener, es decir, que se convierte también en una cuestión ahí de poder sindical y de manejo de unos fondos. No, porque si es que hay que tener en cuenta que esos programas se hacen de manera descentralizada, se hacen en empresas, en agrupaciones de empresas o en sectores. Esos programas vienen de abajo arriba. Por eso el problema de la STV, el problema del sindicalismo nacionalista radical vasco es distinto. Un compañero mío lo define muy bien. En la STV, el sindicalismo nacionalista, dice, bueno, pues si en el conjunto del país es Coca-Cola, yo Pepsi-Cola. Es una cosa absolutamente distinta, no tiene nada que ver con este tipo de temas. O sea, ¿qué es eso de que se vota que yo me pongo o qué? Pues, ¿se ponen a todos? Sí, más o menos, cualquier tipo de política que tenga dimensión estatal, pues sistemáticamente la rechazan, cuando eso es una incongruencia muy seria. Por ejemplo, en materia de cualificación profesional, pues no puedes hacer una formación profesional con boina o con barretina, con sombrero cordobés. No, la cualificación profesional está en función de las necesidades de los trabajadores, de las necesidades de las empresas, de la implantación de nuevas tecnologías que son de carácter universal, mundial, ¿no? Eso es un problema de otra naturaleza. Allí hay una experiencia tripartita, que es la que se denomina OBETUCH, y la verdad es que los fondos, puesto que se aplican fondos de la formación continua del programa estatal allí, pues se está utilizando. Yo en este momento no tengo la cifra exacta, pero hasta hace muy poco tiempo se utilizaban en mayor cuantía los fondos del Estado por parte de las empresas vascas que los fondos de OBETUCH. Sí. ¿No le da la impresión, señor Méndez, que los sindicatos se sienten desbordados en un tema vital, que es el de la inmigración, de la contratación de la mano de obra de los emigrantes, donde ahí regula más bien la ley de la selva que cualquier otra? Hombre, la verdad es que este es un problema que nos puede desbordar. Digamos, todavía la dimensión del problema de la inmigración en España no es una dimensión cuantitativa preocupante ni que desborde. Es verdad que hemos tenido unas situaciones terribles, que son situaciones puntuales, pero de las cuales debemos de sacar una enseñanza en el presente y sobre todo para el futuro, ¿no? Cuantitativamente no existe un gran problema. En términos de población laboral en España, el fenómeno de la inmigración no tiene la dimensión cuantitativa que tiene en Alemania, o tiene en Francia, o tiene en otros países de la Unión Europea, ¿no? Ahora, yo creo que debemos de hacer una reflexión muy seria en ese sentido, y hay que partir a mi juicio, de la aceptación de un principio básico. A los trabajadores inmigrantes hay que reconocerlos como trabajadores y como ciudadanos. Y yo creo que ese es el problema principal, ¿no? Y actuar en consecuencia. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es defender a los trabajadores inmigrantes como un trabajador español. Esa es nuestra pretensión, ¿eh? Ahora hace falta del concurso de los empresarios, hace falta, a mi juicio, que se respete el marco legal actual y veamos qué desarrollo tiene hacia el futuro. Y yo creo que también hace falta un grado de concienciación más elevado de los países de la Unión Europea del papel estratégico que en esta materia juega España como un país frontera. Y en ese sentido, pues creo que la política inmigratoria debía de tener un tratamiento específico y singular por parte de los países de la Unión Europea, y eso se debía reclamar por parte de nuestro país, que sobre todo y fundamentalmente debía de materializarse en hacer una apuesta muy seria por aumentar las inversiones de los países desarrollados en los países en vías de desarrollo, sobre todo en los países del norte de África, América. Ese sería, a mi juicio, el tratamiento de medio plazo más adecuado. Yo quiero que dejemos luego un huequito para hablar de lo que está pasando en la izquierda, en el Partido Socialista, en la Izquierda Unida, etcétera. Pero le quería preguntar, ¿qué opina usted de esa sentencia que obligaba recientemente a una madre a pasarle una pensión por alimentos a un hijo de 29 años? Porque, según decía él, no podía trabajar. Una criatura de 29 años que no trabaja es responsabilidad de sus padres, porque el padre le tenía que mantener en su casa y la madre le tenía que alimentar.
¿O es que el muchachito realmente ya tiene edad para buscarse la vida? Y Pues, yo, Dios quiera que no me toque, pero me parece a mí que cuando mis hijos tengan 29 años les van a dar mucha morcilla. la verdad es que me pillan fuera de juego totalmente. No, quiero decir que no conozco esa sentencia. No, quiero decir que la incorporación de los españoles al mercado de trabajo cada vez se produce más tarde. Sí, cada vez hay más gente de 30 años que sigue viviendo en casa con mamá y con papá. Entonces, al margen de que haya paro, de que haya problemas, ¿cree usted que realmente una persona de 29 años que no trabaja es porque no tiene ninguna posibilidad de encontrar ningún trabajo o porque no le da la gana? Pues hay un porcentaje muy elevado porque no tiene posibilidad de encontrar un trabajo. ¿Ninguno? No sé si ese será el caso. Mira, esta reflexión pues me va a servir. Podrán trabajar en cosas más precarias, menos precarias, mejor. Me va a servir para hacer un comentario que me parece muy interesante, al menos para nosotros es muy interesante, ¿no? Que es todo lo relacionado con la reducción de la jornada laboral. En España se está produciendo la reducción de la jornada laboral de la peor manera posible, que es por el acortamiento de la vida laboral. Los trabajadores mayores de 50 años, pues ya en términos de población asalariada, pues significan un 30%, digamos, del total de los trabajadores que tienen más de 50 años, solo un tercio están ocupados, tienen un empleo. ¿Eso es por las jubilaciones anticipadas? Por las prejubilaciones, los despidos, las expulsiones del mercado laboral. Como se llama aquello, la reconversión industrial pero dio no de las mucho grandes de empresas, no de las grandes empresas, de las pequeñas y medianas empresas también. Y de luego, las grandes también. por otro lado, señor Méndez. se ha ido, pues, pero digo que siempre se pone el énfasis en lo que ocurre en las grandes empresas y hay una reconversión silenciosa que provoca la expulsión del mercado laboral de decenas de miles de trabajadores mayores de 50 años que están ocurriendo en las pequeñas y medianas empresas. En edad activa. Y esos están desatendidos. Del Esos total están de población activa de mayores de 50 años, solo el 30% están trabajando. Bueno, a lo que iba. Cada día es más tardía la incorporación al mercado laboral. 25, 26, 27, 28 años. Ese es el promedio. Yo no sé si en este caso la sentencia estará fundamentada, supongo que estará fundamentada, es una sentencia, pero supongo que estará fundamentada. Pero ese es un problema, no lo sé, como no la conozco, no lo sé. Lo que sí puedo manifestar es que ese es un problema real que existe en este momento en la sociedad española y que tiene directa relación pues con una serie de factores. Los jóvenes tienen un tercio, tienen un 30%, es decir, un tercio de los jóvenes, hasta 25 años, están en paro. Los que tienen empleo, en más de un 70% tienen un contrato en precario. Y tienen pues unas retribuciones pues muy bajas. Hay chicos con una cualificación universitaria que ganan 80 o 90 mil pesetas. Y si se quieren emancipar es que no pueden. No pueden, digamos, con ese dinero no pueden encontrar una vivienda. Bueno, esos son problemas que hay que tratar, ¿no? Los jóvenes no quieren permanecer en su casa, quieren independizarse con carácter general. Es verdad que viven mucho mejor que vivíamos nosotros. Bueno, tú eres mucho más joven que yo. Es verdad que viven en nuestras viviendas. Pues yo he vivido en una vivienda de 46 o 47 metros cuadrados. Éramos dos hermanas y yo, y hubo que coger en el salón y cortar un pedazo para que yo pudiera tener una habitación, ¿no? Bueno, la situación afortunadamente ha cambiado para mejor, pero aún siendo mejor la vivienda, tal, los jóvenes quieren emanciparse, ¿no? Ahora, no pueden en la situación actual, no pueden, muchos de ellos no pueden. Y ese es un problema muy serio que hay que atajar. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de la precariedad laboral, de la necesidad de establecer un mecanismo más justo de jubilaciones anticipadas, estamos pensando en los jóvenes, estamos pensando en la estabilidad en el empleo de los jóvenes, estamos pensando en el contrato de relevo para los jóvenes. Cuando hablamos de la protección por desempleo no queremos exclusivamente hablar de los parados de larga duración, también estamos pensando en los jóvenes que creo que necesitan protección social. ¿Se vincula el pleno empleo a una reducción de la jornada laboral? La general. Es que hablar de pleno empleo sin hablar de la reducción de la jornada laboral no es hablar sinceramente del pleno empleo, porque es una herramienta muy importante para avanzar en la creación de empleo. En Francia pues se ha rebajado el nivel de paro a unos niveles por
por primera vez por debajo de los niveles del 91. Sí, pero eso es porque desde el sector público en Francia se ha creado muchísimo empleo. Porque el o sea, sector, que no, que es una, yo creo que es una economía ficticia la de Francia. Eso es muy interesante, porque el sector público se ha comprometido en la creación de empleo para los jóvenes, no lo ha dejado todo a la economía, a la dinámica del mercado, porque se ha implantado la reducción de jornada laboral y se han creado 200.000 empleos, porque el crecimiento económico es un crecimiento económico pues también potente, pero asociada la voluntad y los recursos públicos, la reducción de la jornada y el crecimiento económico, pues han conseguido unos resultados muy interesantes en materia de creación. ¿Pero eso se puede aplicar de modo general? ¿O es una cuestión que tiene que aplicarse casi empresa por empresa? Es decir, habrá empresas en las que es posible reducir la jornada laboral y seguramente habrá otras en las que el asunto es imposible. Es más, me da un poco la impresión de que en UGT como organización humana le resultaría a usted muy difícil reducir su jornada laboral para crear otro puesto de trabajo. Bueno, en la UGT o en cualquier, nosotros no somos una empresa, evidentemente, ¿no? O en una empresa cualquiera, lo complicado no es aplicar la reducción de jornada. Lo que puede generar más problemas es la reordenación de la jornada que se deriva de la reducción de la jornada. Aquí usted no puede trabajar 35 horas y ceder el resto a otro. Bueno, pero al final uno tiene, digamos, su gloria, entre comillas, y sobre todo su servidumbre en función de un cargo que es simplemente la expresión de un depósito de confianza política y democrática de mis compañeros, ¿no? Yo no soy el gerente de ninguna empresa, soy el secretario general, un trabajador que han elegido sus compañeros para arrostrar esta responsabilidad. La discusión sobre todo y fundamentalmente es cómo se reordena el proceso productivo en función de la reducción de la jornada laboral, que ahí está la clave, ¿no? Bueno, pero eso es lo que hay que aplicar empresa por empresa dentro del objetivo general o del marco general de la reducción de la jornada. En Francia concretamente esto ha servido para, en primer lugar, rejuvenecer el diálogo social en el ámbito de las empresas, que estaba bastante agostado, y en segundo lugar ha sido la gran herramienta para interpretar en función de las nuevas herramientas tecnológicas la vida interna de las empresas. Yo creo que la reducción de la jornada laboral, si se planteara o se contemplara sin prejuicios por parte de la patronal y por parte de la administración, sería el gran argumento para que pudiéramos interpretar la competitividad de las empresas en función de la aplicación de las nuevas herramientas tecnológicas. Sí. La reducción puede ser, como pasa en Francia, de un 10%, la creación de empleos de un 6%, porque hay una mejora de la productividad del 4%. Señor Méndez, yo le quiero plantear una cuestión que está hoy en los periódicos. ¿Tienen ustedes los sindicatos alguna idea, alguna propuesta para contribuir a la reducción de las listas de espera? ¿Alguna mejora de la...? Nosotros sí tenemos una idea muy clara, ¿no?, de lo que se debe de hacer, y es una idea que estamos defendiendo desde hace bastante tiempo. Hasta el momento en la sanidad pública lo que se han hecho ha sido parches, y yo creo que han sido parches contraproducentes. El medicamentazo y las fundaciones sanitarias han sido parches contraproducentes. Hay que abordar en profundidad una discusión respecto al futuro de la sanidad pública, apostando decididamente por la sanidad pública. Hay que incrementar el volumen de recursos económicos y luego, a mi juicio, hay que discutir en profundidad el estatuto del personal sanitario. En ese sentido, una propuesta muy concreta sería discutir en profundidad con los trabajadores de la sanidad, con todos, con los auxiliares de enfermería, con los enfermeros y enfermeras, con los médicos, como, sobre todo en el caso de los médicos, estimular la dedicación exclusiva, mejorando las condiciones laborales y mejorando las retribuciones. Yo creo que la clave es asentar la dedicación exclusiva en los médicos de la sanidad pública, de forma tal de que se puedan utilizar mejor los recursos sanitarios públicos. Esa es una discusión que no es una discusión novedosa, es una discusión que viene de lejos y que se debería de abordar. Hay una idea profundamente errónea. La mayoría de los profesionales de la sanidad pública están muy a gusto porque son médicos vocacionales en la sanidad pública, porque tienen instrumentos, herramientas, saben que los avances tecnológicos de última generación se aplican en la sanidad pública y están a gusto trabajando ahí. Si se les paga adecuadamente, la mayoría de ellos no tienen interés en trabajar por la tarde en una clínica privada. Yo francamente creo que esa es una de las soluciones, ¿no? Porque para que los quirófanos puedan trabajar por la tarde, debes de tener al personal para que pueda trabajar el quirófano. El personal que son, es el médico, el cirujano indudablemente, pero es la enfermera, es el auxiliar de enfermería, es el trabajador auxiliar, ¿no?, de mantenimiento del hospital y tal. Esas son las ideas que creo que hay que poner en marcha
¿Y sabe usted? Puede haber algunas medidas de choque, ¿no?, para ponerlas en marcha en este momento y tal, pero digo tendencialmente, ¿no? ¿Sabe usted si el gobierno está por esa labor? ¿O se lo van a plantear ustedes en el contexto de este diálogo? Hombre, ¿Va a salir ese tema? Lo que he oído, bueno, pues apunta en la dirección de tomar algunas medidas de choque, ¿no? Yo lo que hablo es que medidas de choque, tómense algunas para resolver esta situación, que es una situación bastante escandalosa, por cierto, ¿no? Pero luego lo que hay que buscar es cómo tratar en profundidad la problemática de la sanidad pública. Ahora, también tengo que decir una cosa, en función de lo de la unidad del mercado, tal, ¿no? Hay que constatar un dato inapelable. En este momento el 60% del gasto sanitario público ya no lo gestiona el Gobierno de la Nación, lo gestionan las comunidades autónomas. Digamos, esto es una responsabilidad compartida y la tendencia es a que, pues en un momento determinado, pues el diseño de la política sanitaria con carácter general sea del Estado, pero la gestión sea de las comunidades autónomas. O se implican a las comunidades autónomas. Y no se establece aquí una especie de pugilato respecto a quién es el que mejores notas sanitarias tiene, yo lo hago mejor que tú lo haces peor que yo, sino que se buscan unos ámbitos de coordinación y se tratan estos problemas con una poquita de seriedad y responsabilidad. O desde luego estos problemas pues se pueden agravar en el futuro. Yo, si os parece, quería abrir el capítulo político y preguntarle al secretario general de UGT cómo se ve desde UGT lo que está pasando en el PSOE. Hombre, nosotros... Desde la cercanía, ¿no? Digo yo. Sí, desde la militancia. Todo el mundo sabe que soy militante del Partido Socialista. Socialista. Desde el año 70 o así. Desde el año 70, yo 30 años militando en el Partido Socialista, 30 años militando en la UGT, y por lo tanto me preocupa mucho lo que pueda ocurrir en el Partido Socialista Obrero Español y en la izquierda en general, ¿no? Nosotros lo vemos con una enorme preocupación. Desde la Unión General de Trabajadores tenemos muy claro que los protagonistas, sobre todo y fundamentalmente, pues son los militantes, pero la responsabilidad sobre todo la tienen los dirigentes de abrir un proceso profundo que de verdad permita salvar el bache y la desorientación que tiene el Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, hay diferentes propuestas y tal, pero creo que probablemente es inevitable que se planteen esos diferentes enfoques en este momento, y lo que sería necesario es que pues se definiera un proyecto político para los próximos 25 años en el Partido Socialista. Que sepa qué hacer con este país, qué hacer desde la izquierda con este país para los próximos 25 años. Yo tengo mi particular visión de este tema, ¿no? ¿Y cuál es? Pues la voy a expresar en unas pocas frases. A mí me parece que hay que definir una alternativa muy clara, de carácter progresista, asentada en los valores de la izquierda. Yo creo que en este momento el lenguaje político ya diferencia poco los partidos políticos de la derecha de los partidos políticos de la izquierda. Creo que en este momento pues los partidos en el gobierno siempre tienen la ventaja de ubicar el centro. Hay una especie de juego político de las tres en raya, donde el primero que mueve, que siempre es el gobierno, pues suele ocupar la casilla del centro, y el resto pues se tiene que mover en torno, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que todos los planteamientos de intentar competir desde el hipotético y virtual espacio de centro con el gobierno, pues es un esfuerzo en parte baldío. Hay que definir una estrategia de progreso, una estrategia asentada pues en los valores de la izquierda, en alternativa a la política del Partido Popular. Y en ese sentido yo creo que, hombre, no de manera exclusiva, pero se deben de tener muy en cuenta los intereses de los asalariados, que son el motor más dinámico de cualquier sociedad desarrollada, ¿no? La población asalariada sigue creciendo en los países de la Unión Europea, sigue creciendo en Estados Unidos, sigue creciendo en España. ¿Y quién representa de los candidatos que hay ahora que emergen? ¿Quién representa mejor esa tendencia? No me haga esa pregunta porque no me quiero meter en ese terreno. Yo prefiero meterme en el terreno de las ideas. ¿Y en el terreno de las ideas quién representa mejor? Más que en el terreno. Yo lo que hago es proclamar mis ideas. Creo que hay que defender los intereses de las capas asalariadas. Y luego, es que intuyo por lo que dice que, por ejemplo, en un planteamiento que dice no tenemos que ir al centro porque el centro lo ocupa el gobierno, bueno, pues descartamos ya los planteamientos de Rodríguez Zapatero, que se ha mostrado más partidario de una cosa así más socialdemócrata liberal. Bono tampoco parece que sea un rojo peligroso, ¿no?, entre comillas. Entonces estaríamos más próximos de los planteamientos de Matilde Fernández. Ay, mira cómo se ríe. No, sí.
Creo que al final eso quienes lo tienen que dilucidar, yo introduzco un elemento de reflexión, ¿no? Bueno, me ha quedado rosa 10 en lo que valga. Creo que eso lo tienen que dilucidar los 1000 delegados que vayan al Congreso. Ya. Que son los que van a tomar la determinación ¿A usted le parece que el que puede definir ese proyecto de futuro es Felipe González? Pues hombre, yo creo que Felipe González lo que debía es de ayudar a que se profundice en el debate y, en fin... Le está ayudando, ¿no? Bueno, yo creo que hay intervenciones de él que generan polémica y si se aprovechan inteligentemente pues se puede ayudar al debate. Pero también es cierto que hay lo que son franjas de sus intervenciones que pueden y están de hecho generando confusión, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Yo, francamente, creo que deben de ser los dirigentes actuales los que le den un impulso decisivo, sobre todo pues, la comisión política, los que se vayan a presentar de candidatos. Creo que es verdad que hay que preservar los valores de la historia del Partido Socialista, no desde sus orígenes hasta la fecha, sino desde el año en que se fundó hasta la fecha. Pero hay que mirar sobre esos valores, hay que mirar hacia el futuro, ¿no? Por cierto, usted, perdona, Natividad, ¿qué opina de la ventolera que se ha montado con lo de Suárez? Aunque si Suárez quería, no quería una constitución. Yo, en ese sentido, hoy he tenido de nuevo oportunidad de reflexionar, ¿no? Por una razón, ¿no? Hoy cumple años mi hijo, el menor, cumple 16 años, ¿no? Y me he aproximado a este tema desde... bueno, felicítele usted de nuestra parte. Muchísimas gracias, por eso lo he hecho además, por eso lo he comentado. Sabía que iba a arrancar una felicitación. Claro. He intentado aproximarme desde cómo vería este problema, pues un chico joven. Y lo primero lo que se me ha venido a la mente es un poco este ejemplo, ¿no? Me da la impresión de que hay una discusión aquí y ahora que sería equivalente a, en relación con la batalla de las Navas de Tolosa, quién fue realmente el que hizo la aportación decisiva para ganarle la batalla al fundamentalismo islámico almohade, si fue Sancho de Navarra o si fue Alfonso de Castilla. Eso fue un esfuerzo colectivo. Aquella batalla fue el resultado de un esfuerzo colectivo al que cada cual le tocó un papel que jugar. Yo francamente creo que hay un patrimonio tan amplio, tan extenso en términos democráticos en la transición española donde no hay que darse codazos para que cada cual tenga el protagonismo legítimo que le corresponde. Ni nadie tiene que pretender oscurecer a otro, ni el otro tiene que pretender desplegar un batallón de 40 ex para defender su parcela. Y entre otras cosas lo que creo que hay que reconocer es que fue sobre todo pues la inmensa mayoría del pueblo español el que pegó el impulso decisivo. A partir de ahí yo creo que pues esto se puede resolver de una manera clara. Que tiene usted toda la tarde. Pues yo creo que sí. No, que yo antes vuelvo a lo anterior, cuando decía hay que diferenciarse claramente de la opción de centro, hay que intentar marcar una pauta de izquierdas. Eso en teoría es lo que hicieron en la campaña electoral, unirse con Izquierda Unida, plantear una distancia del centro y claro, no, pues yo creo que ahí, en primer lugar, aquella operación se hizo de una manera muy precipitada, se hizo de una manera muy confusa, también por precipitada. Hay que reconocer que no había convicción, y cuando no hay convicción en una operación política de esa naturaleza no se puede transmitir convicción. Ese terreno hay que marcarlo. Si encima pide que se lo crean, ya es demasiado. Es que si uno no cree en una operación política, le es muy difícil transmitir credibilidad a los electores. Sin duda. Y claro, eso es un elemento fundamental, ¿no? Y luego además, bueno, pasar de la noche a la mañana, pues una situación de una situación de hostilidad abierta a una situación de abierto entendimiento, pues la verdad es que al margen de que hicimos esfuerzos los sindicatos, por ejemplo, por reconocer el valor de esa estrategia, pues la verdad es que había dificultades, había unas deficiencias en términos de credibilidad. ¿Es el camino del futuro, creyéndoselo y haciéndolo bien? Yo creo que el camino del futuro tiene que pasar por una reorientación en la línea política del Partido Socialista Obrero Español, que es el eje fundamental hacia una profundización en los valores de la socialdemocracia.
Pero eso es lo que están todos. Bueno, pero... Es que ahora ¿Qué es eso? ¿La izquierda? Prometen pleno El empleo. guerrismo, más medidas de... La socialdemocracia... por ejemplo, empresas públicas, mantenimiento de las empresas públicas, no privatizaciones, jornada de 35 horas por ley, no sé. Es defender el papel del Estado democrático. Cada día esa necesidad es más acuciante. En la globalización económica, el poder del Estado democrático cada vez adquiere más peso. Digamos, las necesidades democráticas cada vez apuntan al reforzamiento de los papeles democráticos y de la organización democrática de una sociedad que es el Estado. Eso indudablemente, indudablemente. Hay que apostar por el reforzamiento de las políticas redistributivas, porque esta economía es una economía pues que lleva asociado un incremento espectacular de las desigualdades. Sí, hay que apostar, perdón un momento, hay que apostar por definir una propuesta atractiva para los asalariados de este país. De los 14 millones de población ocupada que existen en este país, la inmensa mayoría, más de 11 millones, son trabajadores asalariados. Luego hay pues hasta 3 millones, varios cientos de miles de empresarios y autónomos. La mayoría social de este país son los trabajadores asalariados que están en activo, los trabajadores asalariados que cobran una pensión. Esos perfiles, cuando se habla de las capas medias, ¿quiénes son las capas medias? Los trabajadores asalariados, que yo creo que hay elementos fundamentales que no se deben de perder de vista, que enraizan profundamente con los valores de la izquierda, con unos valores muy actuales y que se deben de reverdecer. A mí me parece que introducir una enorme confusión hablar de capas medias, emprendedores. ¿Quiénes son las capas medias? Los trabajadores asalariados. O sea, Matilde, Consuelo. Matilde. Estamos... Matilde. Yo después de la carcajada que soltó... Consuelo e Isabel... Evidentemente no hay nada más que ver esta tertulia, que estamos en minoría los hombres. Vosotros siempre apostaréis por una alternativa femenina. Siempre. En la derecha, en la izquierda, todos. Siempre. Es esa ley de conciliación del trabajo y la familia, que eso no funciona en absoluto, ¿eh? Hombre, un poquito. Poquito. No, bueno, en primer lugar no está desarrollada reglamentariamente. Ya. Y en segundo lugar, no, pues ese es el papel de los sindicatos. Tiene notables insuficiencias en su diseño. Claro. ¿Por qué? Porque la ley de conciliación de la vida laboral y de la vida familiar está concebida como un proceso por el cual la mujer que trabaja delega el derecho para compartir, digamos, las obligaciones de la vida familiar en el hombre. No hay un reconocimiento en esa ley del derecho del hombre a, bueno, pues por ejemplo, a renunciar a parte de su jornada para cuidar a los hijos. Eso es algo que no se sabe. Entonces, ¿qué ocurre? La inmensa mayoría de las mujeres pues tienen un contrato en precario. Sí, que le vamos a contar. Digamos que es papel mojado, es que hay un reconocimiento claramente insuficiente. Pues ahí los sindicatos tienen mucho que hacer. Ahí estamos insistiendo. Bien, sí, aquí somos muy feministas, ¿eh? Es que somos muy mayores ya. A ver, le transmito a ver si me da tiempo a unas cuantas preguntas. Dice Santiago Caballero de Bilbao: ¿los sindicatos tienen pensado hacer algo para que los prejubilados que hemos cotizado más de 35 años no nos quede solamente el 60% de la pensión? Y José Tejada de Úbeda Jaén va en la misma dirección y dice: ¿dónde estaban los sindicatos cuando se firmó el Pacto de Toledo para que los prejubilados forzosos se les penalizara después de estar 45 años cotizando? Bueno, pues estábamos intentando resolver ese problema y seguimos intentando resolver ese problema. En el acuerdo de pensiones conseguimos reducir, aunque solo fuera en un punto, el coeficiente penalizador por año en caso de jubilación anticipada. Para los trabajadores que han cotizado más de 40 años, 40 o más años, el coeficiente de reducción de la pensión por año en vez del 8 es el 7%. Ya hemos avanzado algo. Ese es uno de los temas que queremos abordar. Queremos discutir cómo establecer un marco de garantías dignas para las prejubilaciones y para las jubilaciones anticipadas forzosas. No para las grandes empresas, no solo para las grandes empresas, sino sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Ese es uno de los temas fundamentales que nosotros llevamos en la mesa. Francisco Cruz de Murcia dice: con el trabajo temporal que hay y con la subida de la gasolina, ¿van a hacer una huelga general? Bueno, nosotros desde luego lo que nos vamos es a incorporar a todas las movilizaciones que supongan la defensa de los intereses de los trabajadores, también como ciudadanos. Nuestra organización, a través de la Unión de Pequeños Agricultores, está incorporada en la plataforma que va a impulsar las movilizaciones en protesta por el escandaloso e injustificado aumento del precio de los carburantes. ¿Ha dicho Repsol que va a subir otra vez? Creo que sí, creo que... Esto es alucinante. Es que decía usted, le he oído unas declaraciones esta mañana, que es verdad que la liberalización en el sector de los carburantes, ¿no? Carburantes.
no ha funcionado. Germán, que es un liberal, me mira a lo mejor con cara de preocupación. Es liberalización, No. es la No, eso es de un oligopolio que no tiene nada que ver protegido con medidas legales. Señor Méndez, no ha funcionado, realmente se está poniendo imposible, pero sobre todo, además, por ejemplo, para los agricultores, Sí, a mí me parece muy es que no tremendo. podemos hacer huelga, o sea, ¿qué hacemos? ¿Huelga de no llenar el depósito nadie? ¿Y con qué vamos? ¿A pie? ¿O qué? No, pero hay que movilizarse. Pues exactamente, tienes razón. Y en las Isabel, movilizaciones claro. que haya, pues hay que estar en la movilización y hay que Estaremos, seguir ahí que... estaremos. No, ahí le Claro, corresponde al gobierno, ahí sí. Sí, porque el gobierno protegió a unas cuantas petroleras Sí. españolas de la competencia extranjera y lo que ha hecho ha sido proteger unas cuentas de resultados absolutamente vergonzosas. Nos tenemos que ir, me dice, no le puedo preguntar más, pero bueno, le voy a hacer esta porque me interesa a mí. Ana López de Logrosán Cáceres dice, un delegado de UGT que es también encargado de obra, ¿a quién defiende? ¿A la patronal o a los trabajadores? Bueno, un delegado de UGT debe defender a los trabajadores. En todo caso debe defender a los trabajadores, eso que quede meridianamente claro. A mí me interesa su faceta como delegado de UGT. Que sea un encargado de obras, pues a mi juicio lo que le incorpora es una responsabilidad muy difícil. No es normal, eso es una excepción, absolutamente una excepción, que una persona que tiene esa responsabilidad pueda encabezar una lista de la Unión General de Trabajadores, pero desde la UGT lo que le vamos a exigir es que defienda a los trabajadores. Muy bien. Muchas gracias, señor Méndez. Que se dé bien ese diálogo esta tarde, que funcione todo bien y ustedes no nos falten mañana, que volvemos con Cristina Narbona. Seguiremos hablando de lo que está ocurriendo dentro del PSOE y de las distintas alternativas que se plantean, de modo que no se lo pierdan. Que tengan un buen día y mañana aquí a las 9 en el primer café. Hasta mañana.